Bueno, pues vea, esta ensalada es de esas que uno hace en 5 minutos, pero cuando la probás decís, vea pues, ¿cómo algo tan sencillo puede quedar tan bueno? Fresca, jugosa y con un toque que sorprende. Así que ponga cuidado porque esto tiene su truquito, ¿cierto? Inicio con medio pepino. Lo lavo muy bien, bien lavado, que quede limpio, lo corto en láminas y luego en cubos pequeños. Este ingrediente a mí me gusta mucho porque refresca todo. Esto es como el que pone la calma en la ensalada. Y vea pues, contame ¿vos sos de los que deja la cáscara o se la quitas al pepino? Porque eso también divide opiniones. Ahora sigo con un tomate bien maduro. Aquí no hay pierde, tiene que estar maduro de verdad. Lo lavo muy bien, le retiro el pedúnculo, lo corto primero en rodajas y luego en cubos pequeños. Y vea, cuando uno corta el tomate y está jugosito, ya uno sabe que la ensalada va bien. Ojo con esto, tomate sin sabor, ensalada triste. Aquí necesitamos tomate bueno, ¿cierto? Le cuento algo muy sencillo y muy cierto. Estas ensaladas les llegan más a quienes se suscriben, comentan o reaccionan. Cuando usted participa, el contenido empieza a aparecerle con más frecuencia. Es como decirle al celular, esto sí me interesa. Y desde ese momento verá cómo le empiezan a salir más preparaciones así. Paso ahora a media cebolla de huevo roja. La limpio bien, la corto muy finita. Y aquí le doy un truquito. Si no te gusta tan fuerte, la puedes pasar por agua fría o con un poquito de vinagre. Eso le baja la intensidad. Y vea, la cebolla siempre tiene su cuento. ¿A vos también te hace llorar o ya estás nivel experto? Contame pues. Ahora voy con una manzana roja. Este ingrediente es el que sorprende en esta ensalada. La lavo muy bien, la corto en rodajas, le retiro el centro y luego la dejo en cubos pequeños. Este ingrediente me encanta porque le da ese toque dulce y crocante que contrasta con todo. Decime algo, ¿vos sos de los que mezcla fruta con salado o preferís lo clásico? Porque aquí hay debate bueno. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Sigo con un cuarto de manojo de cilantro fresco. Bien lavado, bien seleccionado, lo corto bien finito. El cilantro le da ese aroma fresco que levanta todo. Y aquí viene la pregunta peligrosa. ¿Team cilantro o team sin cilantro? Vea pues los leo. Ahora sí, llegó el momento bueno. En una ensaladera grande agrego el pepino, la manzana, el tomate, la cebolla roja y el cilantro fresco. Y vea esos colores, eso ya se ve bonito, eso ya provoca sin siquiera probar. Ahora voy con el aderezo. Directamente sobre la ensalada agrego el jugo de un limón, bien exprimido, natural, nada de esos de botella. Luego añado 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Este es mi favorito porque le da un sabor suave y más equilibrado. Y una pizca de sal. Y ojo, este aderezo es sencillo pero es la alma de esta ensalada. Aquí es donde todo se une. Ahora empiezo a mezclar, suavemente, con calma, sin apachurrar, sin afán, que esto no es revolver cemento. Esto es con cariño para que cada cucharada quede bien equilibrada. Y listo. Sirvo y vea pues, esto queda fresco, jugoso, con un equilibrio entre lo ácido del limón, lo dulce de la manzana y lo fresco del pepino. Espectacular. Y lo mejor, esto es de esas ensaladas que uno empieza a comer y no para. Uno dice solo un poquito y cuando mira ya no hay. Ahora contame vos, ¿te gustó esta combinación? ¿Le agregarías algo más? ¿De pronto aguacate o un toque de pimienta? Esta ensalada la puedes acompañar con carne asada, pollo, pescado o incluso comerla sola si quieres algo ligero y rápido. También es perfecta para días de calor, porque refresca muchísimo y no cae pesada. Así que ya sabes, deja tu comentario, regálame un me gusta, compartí esta receta con alguien que siempre dice no sé qué hacer de comer y suscríbete al canal. ¡Qué rico recetas! Y acordate, ¿la harías o qué pues?